comenzar homenajeando y respetando a la bandera argentina, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires, a la bandera nuestra del Rotary Club de Buenos Aires. Buenos días, señoras, invitados especiales, amigos rotarios. Compartimos la primera reunión del mes de marzo que preside nuestro amigo Elías Hurtado Hoyo y lo acompañamos en esta mesa cabecera nuestro consocio y orador de la fecha, embajador José Sanchís Muñoz, quien nos hablará sobre las raíces hispánicas de Norteamérica. Lo acompaña su esposa, Luis María Carvi Sanchís Muñoz, a quien le damos una cordial bienvenida. Se encuentran también presentes en la mesa cabecera, además de los mencionados, el presidente del Aerópago Rotario, Adalberto Barbosa, los consocios Gerardo Viritos, Alfredo Corti, Raúl Romero, Héctor Lorenz, Alfredo Stern y León Turjansky. Asimismo, le damos una cordial bienvenida al nuevo socio que hoy se incorpora y que al mediodía se reunió previamente con el Comité de Información Rotaria que preside nuestro consocio Juan Llamazares. Me refiero al doctor Daniel Llambías, quien como socio activo ocupará la clasificación Banca Nacional y cuyo padrino es Guillermo González Rosas. También en una de las mesas se encuentra presente el presidente del Rotaract Club de Buenos Aires, Guillermo Berlín. La próxima reunión del miércoles 11 de marzo será de Rotary, así que tendremos muchísimo espacio para conversar entre amigos. Luego del almuerzo se reunirá el Aerópago Rotario. Mencionaremos a continuación las visitas rotarias que nos acompañan. Del exterior, el señor Daniel Bishops de Liechtenstein, Suiza, categoría banca privada, a quien invitamos, si quiere intercambiar banderines, que se acerque a la mesa cabecera. Bienvenido. Como invitados de socios, nos acompaña la señora Herminia Quiroga, invitada por su esposo, Siriaco Quiroga. También muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, atención, por favor, vamos a incorporar a un nuevo amigo, un nuevo consocio, a Daniel Llambías, en la clasificación Banca Nacional y, por supuesto, al padrino, a nuestro amigo también, Guillermo González Rosas. Señor Daniel Llambías, ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades del Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Amigos, pero yo le voy a hacer entrega de esto. Muy bien. A ver con su amigo.
Bueno, como padrino acá de Daniel, no es cualquier ahijado el que tengo, ustedes lo conocen demasiado, acá tiene muchísimos amigos, tiene algunas particularidades de Rotary. Él le va a contar algo, yo le voy a contar una. Jambías fue el intendente de la ciudad de Buenos Aires cuando se fundó el Rotary Club de Buenos Aires. Ahora que estamos festejando el centenario del club, el intendente Joaquín Jambías era intendente de la ciudad de Buenos Aires en el mes de noviembre del año 1919. Así que es una anécdota de color. Bueno, Daniel tiene otra característica. Tuvo un solo trabajo en su vida. O sea, Daniel entró a trabajar de cadete y terminó de gerente general en un solo trabajo, que fue el Banco de Galicia. Con lo cual, para tramitar la jubilación, la ANSES se la tramitaron en periodo exprés de unos minutos. Así que, además, ustedes habrán visto ya en el currículum que actualmente está de director del Grupo Financiero Galicia, continuando toda su trayectoria profesional, y también es integrante, presidente de la Comisión Fiscalizadora del Automóvil Club Argentino, cosa que nos viene muy bien a todos. Cuando nos quedemos con el auto ya sabemos a quién tocar. Le dejo ahora sí a Daniel que diga él algunas palabras de su incorporación. Bueno, en orden a la brevedad, muchas gracias a todos por estar acá, por recibirme. Conozco a mucha gente, soy amigo de muchos y espero ser amigo de muchos más, de los que todavía no he conocido a fondo. Lo que dijo Guillermo es cierto, yo tuve un solo trabajo desde el año 64, era muy chiquitito, entré a trabajar al Banco Galicia y bueno, ocupé todas las posiciones en el banco hasta ser director y gerente general, y en el 2016 dejé la gerencia general y estuve un año como presidente de la Asociación de Bancos Argentinos. Una experiencia bastante rara, porque era la primera vez que iba a ser presidente de una asociación como esa, alguien que no venía de un banco directamente, sino que era un profesional. Bueno, el experimento funcionó, dejé al año y ahora tiene un presidente profesional como tenía la Asociación de Bancos de la República Argentina, que es la otra asociación con la cual compartimos la representación de la banca. Está bien dicho que sea banca nacional, porque los bancos nacionales tenemos algunas características un poco distintas a los bancos internacionales, especialmente en los periodos de crisis, ahí es donde se ve la falta de un accionista o un prestamista de última instancia. Les digo que experiencia en crisis he pasado y tengo muchísimas, y si quieren en algún momento podemos hacer un raconto de ellas. Es muy divertido después que pasaron, muy estresante en el momento en que uno las está viviendo. Para terminar, tengo antecedentes rotarios fuertes. Mi padre fue fundador del Club de Remedios de Escalada, ya por los años 50. O sea, y continuó siendo miembro del club hasta que falleció allá por el año 95. Así que bueno, vengo con algo de conocimiento de lo que es Rotary, de lo que ha hecho Rotary, especialmente en un club pequeño que tenía 20 y pico de socios, como era ese, y en la década del 50, 60, en que las cosas eran bastante distintas de lo que son ahora. Bueno, nada más, agradecerles de nuevo a todos y espero poder integrarme adecuadamente y satisfacer las expectativas. Bueno, muchas gracias. El consocio y orador de la fecha, José Ramón Sanchís Muñoz, va a hablar sentado porque ha tenido un accidente la semana pasada y hemos preferido que lo haga sentado. Él ya está preparado, se va a referir a las raíces hispánicas de Norteamérica,
Así que lo dejo con él. José Ramón, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias. Me han puesto un micrófono comodísimo, así que estoy súper agradecido. ¿Quieren creer que en todas las conferencias que he dado en mi vida y charlas y clases, esta es la que me trajo más gente que me decía, nunca escuchamos algo parecido? Parece mentira. ¿Por qué es original? Porque el conocimiento de las raíces hispánicas de Estados Unidos es muy, muy pobre, por muchas razones. Y como van a sentir alguna palabra crítica, piensen que he vivido 14 años en Estados Unidos. He estudiado, ha nacido un hijo, quiero ese país y quiero a sus grandes hombres y a su aporte a la civilización. ¿Qué es lo que hace que no se sepa bien la cuestión de la base hispánica? Es una cuestión de educación. Los grandes educadores de Estados Unidos se han dirigido al tema, pero la mayor parte lo ignoran y lo desvirtúan. ¿Forma esto parte de la leyenda negra que en general los países anglosajones, Holanda, etcétera, tienen sobre España? Sí, porque Estados Unidos la tuvo muy fuerte. Sin darles más ejemplo, Estados Unidos le sacó a España Puerto Rico, Cuba, las Filipinas, las Marianas, todo lo que pudo en finales del siglo XIX. Un dato que seguramente no lo saben. La bandera hispana flameó en territorio de los Estados Unidos con unos poquitos años mexicanos, 323 años. La bandera de Estados Unidos, 245. ¿Sabían ese dato? No. Como dijo un gran historiador, el descubrimiento de España, la empresa de España, fue toda América, no fue América Latina. Thomas Jefferson dijo, la historia más antigua de los Estados Unidos está escrita en español. John Fitzgerald Kennedy dijo, una de las grandes necesidades de los americanos de este país es su conocimiento del pasado. Ha sido un conocimiento de la influencia española. Se explica el desarrollo a lo largo del siglo XVI en el sudeste de los Estados Unidos, lo cual constituye una historia tremenda. Desafortunadamente, los americanos piensan que América fue descubierta en 1620, cuando los peregrinos llegaron a mi estado, y olvidan que las aventuras del siglo XVI en el sur y sudeste de Estados Unidos. No solamente es ignorancia, es resistencia, solo recuerdan algunas cosas. Para darles una idea, generalmente la gente no recapacita, piensen en los estados que tienen nombres españoles: Arizona, California, Colorado, Florida, Indiana, Montana, Nevada, Nueva México, Texas y Oregón. Ciudades españolas: Fresno, Massa, Colorado, Amarillo, San Diego, Santa Bárbara, Los Ángeles, San Francisco, Escondido, Miramar, San José, El Paso, Las Vegas, Santa Rosa, Corona, Sacramento, Toledo, Orlando, San Antonio, Albuquerque, Reno, Modesto, muchas más, en todo el territorio de los Estados Unidos. Los exploradores españoles llegaron en 1501 y la expansión rusa en la época de Pedro el Grande, en el siglo XVII, fue parada por los españoles, primero en Alaska y después en California. Los españoles descubrieron California,
descubrieron el Gran Cañón del Colorado, descubrieron también el Hudson y los ríos del este. Fundaron Monterrey y Carmelo, San Francisco, Los Ángeles, Santa Bárbara, etc. Ezeta y Bodega, 2 españoles, echaron a los rusos de Alaska. Y fíjense que en Alaska hay nombres españoles, Córdoba, etc. Y los rusos trataron de pasar a California y fueron detenidos por los españoles que dominaban entonces. Los españoles llegaron hasta Vancouver, donde fundaron al lado de Nootka, San Francisco. Las expediciones y descubrimientos fueron innumerables. Cortés, Vázquez de Coronado, de Soto, Oñate, Ponce de León, Méndez de Avilés, Narváez, Vicente Ñáñez Pinzón y otros desembarcaron en la bahía de Chesapeake en 1499. Hubo una comida de Thanksgiving 100 años antes que la inglesa en el estado de la Florida, donde los españoles compartieron la comida con los indios. En la costa atlántica, Gaspar de Cortenal, Juan Ponce León desembarcaron en 1513. Se colonizó Tecuesta, que era el nombre que tenía Miami entonces, la bahía de Tampa. Se bautizan con los nombres hispánicos Long Island, el río Hudson, la Nueva Inglaterra, Pensilvania. Alonso Álvarez de Pineda descubre la boca del Mississippi en 1526. Luis Vázquez de Avilón da la primera misa en Virginia, esa que les comentaba. Las embarcaciones propias y llegan a Galveston. Superviviente Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ustedes saben que camina por todo el territorio de Estados Unidos y sale por la Bahía de México. Sebastián Vizcaíno descubre el Pacífico Norte y Juan Rodríguez Cabrillo en 1542, piensen que los ingleses llegaron en 1620, bautiza la bahía de San Diego, la bahía de Monterrey y llega a Oregón. Gaspar de Portola funda San Diego. Los expedicionarios, ¿para qué los voy a aburrir? Hernando de Soto, Fernández Vázquez de Coronado, Juan de Oñate. En 1647 empieza el transporte de provisiones entre México y Nueva México. Los españoles crearon caminos reales que fueron la base después de las grandes rutas norteamericanas. Expediciones para asentarse en California, Gastón de Portolá y Fray Junípero Serra, del cual voy a hablar después. El alférez de fragata Juan Pérez en 1774 explora las costas de Oregon, Washington y British Columbia. Llega a Alaska, vuelve a Vancouver y la banda de Seattle. Toma posesión de estas tierras para España. Con 3 barcos, el comisario naval Bruno de Zeta, Juan Botega y Cuadra y J. Pérez recorren las costas del Pacífico en 1775. En 1776, Carlos III crea las provincias internas del este de Texas, Nueva León, Nueva México, Arizona. Y ahora viene una parte muy, no tengo los detalles porque no sé, los perdí, pero viene una parte muy importante, la Guerra de la Independencia. España tuvo siempre el oeste del Mississippi, toda el oeste del Mississippi era español, el este inglés, o sea, la mayor parte del territorio de Estados Unidos. Cuando llega la Guerra de la Independencia, el capitán Bernardo Galvez, gobernador de Luisiana, un gran capitán español, hace un ataque anfibio y toma Pensacola.
toma Pensacola y los americanos están tan agradecidos que le dan el estado de Florida a España. En la guerra de la independencia, la cantidad de dinero, y eso me pueden pedir los datos si lo tengo, la cantidad de dinero, armas, pertrechos, navíos y toda clase de insumos hicieron la ventaja para los independistas. Y la escuadra española se puso en el Atlántico para impedir que llegara la escuadra inglesa. Cuando Washington asume, a su lado, a su derecha, está el embajador español Gardají, y guardando el puerto de Nueva York, donde asumió Washington, estaba el Galveston, una nave de guerra española cuidando el puerto. Daniel Boone, en Missouri, jura fidelidad al rey de España, se lo nombra funcionario y se le dan tierras. ¿Qué tal? Los españoles cruzaron los Apalaches, los Rocosos, la Sierra Nevada. Menéndez Avilés construyó en 1566 la primera carretera de San Agustín a Jacksonville y luego las rutas de San Agustín, Tallahassee, Nueva Orleans, San Antonio, Santa Fe y San Diego, y el Camino Real de San Diego a San Francisco. Dice el historiador norteamericano Loomis: fueron españoles los que se abrieron camino nosotros en todo el sur de nuestro país, sino también en su mismo centro, y fundaron ciudades 1000 millas tierra adentro, muchos antes que el primer anglosajón llegara a la costa atlántica. Es admirable que Cárdenas, un simple teniente español con 20 soldados, cruzara un salvaje desierto y se asomara a la maravilla más grande de América o del mundo, el Gran Cañón, 300 años antes que ojos norteamericanos pudieran verlo. El padre Garcés cruzó el Cabo de Hornos, Vasco Muñoz de Balboa, impetuoso y arriesgado, hasta cruzado aquel abominable camino a través del Istmo de Panamá. Evangelización. Franciscanos, jesuitas, dominicos, 200 misiones, donaciones particulares. Por ejemplo, el señor Pedro Romero de Terreros donó $150.000 para misiones en Texas. Los franciscanos llegaron en 1573, los jesuitas en 1566, en Georgia y Virginia, en el siglo XVII Arizona. Los dominicos, el primer mártir dominico en Florida fue el padre Luis Cáncer en 1549. Grandes académicos, Antonio Montesinos en Carolina y Juan Bautista Segura en Florida y otros más. Ojo, no hubo conquista militar ni desarme del nativo. Las tribus belicosas fueron tratadas de otras maneras con numerosos mártires. Las estrategias usadas por los españoles, familias indígenas católicas de otras partes de América, educación de niños en castellano, conversión del cacique, prácticas de los indígenas, centenares de dialectos, idolatría, sacrificios humanos, poligamia. Hubo inconductas, por supuesto, de los españoles, nadie lo puede negar. Ya en 1615 había 20 misiones en la Florida, con un detalle importante: se escapaban de las cárceles de Georgia de los ingleses porque los negros eran libertados en las colonias españolas. En 1627, Alonso de Benavides trae la imagen de la Virgen más antigua de los Estados Unidos en la Catedral de Santa Fe. En 1655 en la Florida había 28.000 nativos cristianos y 43 misiones. Se escapan 6 negros en 1687 de Carolina del Sur y los reclaman. Los españoles los rechazan, son bautizados, libres, se casan y se asisten en la Florida española.
El padre Quino establece la misión de Tucson en Arizona y luego se establece el poblado y convierte 40.000 indígenas. Bueno, esto ya se los adelanté. La historia de San Agustín desmiente que el Thanksgiving Day, la gran fiesta familiar de Estados Unidos, fuera la primera comida de acción de gracias. La hicieron los pioneros ingleses en Plymouth en 1621, al año de bajarse en Mayflower. Según el historiador de Florida, Michael Gannon, la primera misa celebrada por el padre Francisco López de Mendoza y la primera comida de acción de gracias fueron en San Agustín, con los españoles comulgaron y compartieron sus alimentos con los indios. Fue en 1564, 57 años antes de Thanksgiving. Es interesante, esto ya lo vi, es interesante saber que la población se preocupaba por los súbditos indígenas. Había centralización, derechos, visitadores, juicios, residencia. La historia de los inmigrantes no llevaban criminales ni prisioneros. Las leyes estaban centradas en el hombre y necesitaban la preservación y prosperidad del indígena, no su eliminación. Herbert Bolton, un historiador de Estados Unidos, dice: se debe admitir que el éxito de España permanece con una fuerza que hizo posible la preservación de los indios, en oposición a su destrucción que fue tan característica de la frontera angloamericana. La colonización no lo fue en el sentido de crear colonias, sino de trasladar valores humanos, religiosos, culturales y materiales. La mezcla con el nativo, personas y cultura, mestizaje con personas locales. Cuando se unieron los estados del sur, oeste y este, no eran ignotos ni desolados. Tenían legislación, minería, agricultura, ganadería, comercio, industria fuertes. Muchos dentro de lo que se llamaban misión, poblados nativos con sus autoridades. Los más importantes eran Fequesta, que era Miami, Santa Fe, Nueva México, San Agustín en Florida, San Francisco y San Diego en California, San Antonio en Texas. Se educaba a los nativos en la monogamia, no sabían unas tribus de otras ni el idioma era común. Se editó una gramática en español igual en 1569 y se hizo el primer teatro en El Paso en 1598. Uno de los aspectos, dice un autor español, Cardeluz, uno de los aspectos menos conocidos del legado español es el jurídico, con su doble vertiente sobre los derechos civiles individuales y el derecho de los recursos naturales, un sistema legal que entró en conflicto con el anglosajón. Las leyes españolas fueron mucho más benignas hacia los sectores débiles, a los que protegieron. La mujer, que no perdía sus bienes con el matrimonio y el fallecimiento del cónyuge, retenía la mitad de los gananciales, a diferencia del derecho anglosajón. Los hijos nacidos fuera del matrimonio, que en el derecho español podían ser legitimados, o los indios, que podían ser titulados de concesiones de tierra, como de hecho lo fueron. Y nada se diga de los esclavos protegidos y sujetos de derechos personales y familiares en el esquema español. Cultivos. Esto sí que también es sorprendente. Había cultivos masivos, lo que ahora llamamos ranchos, en California, Arizona, Nueva México, Texas, Florida, Georgia y Carolina del Sur. Se cultivaba trigo, centeno, caña de azúcar traída de Santo Domingo, café, cebolla, sandía, melones, cebada, avena, naranja, limones, bananas, manzanas, peras, ciruela, durazno, higuera, olivo, vid. El 90% del consumo era locales. Había arado y rueda, vaca, caballo, ovejas, cabras, cerdos, gatos, burros, patos, pollos. Ponce de León trajo 1.513 perros, caballos en todas las expediciones, vacas y hasta golondrinas.
En 1806, en San Fernando, California, había un rancho con 2.400 caballos. En Espíritu Santo, Texas, miles de caballos. Los salvajes se llamaron Mustang o Cimarrón. En Rosario, Texas, 30.000 vacunos. 30.000 vacunos, estoy hablando de 1754. El King Ranch fue fundado entonces. Coronado trajo 600 mulas. Y les digo una cosa, ¿saben el traje del cowboy de dónde viene? No de Inglaterra ni de Escocia, viene de Andalucía. Fíjense el sombrero, las cubrebotas, etc. Los Longhorns en Texas fueron traídos por los andaluces. A De Soto vino con cerdos. Se comerciaba piel de búfalo y vacunos en San Luis. Castor Nutria en Fort Nebraska. Juan Pardo descubrió minas de cristal en Carolina del Sur y de plata en Georgia. Julián Dubuquerque, minas de plata en Iowa. La misión de San Diego por Junípero Serra tenía 10.000 vacunos, 20.000 ovejas y 10.250 caballos. En 1803, solo en California, 103.000 vacunos, 36.700 caballos, 132.000 ovejas, cerdos, mulas, burras, etc. El vaquero, el cowboy, era marcado a fuego, arreo a distancia, silla de montar española, saones, sombreros de alta, chaqueta de ante, espuelas y arreo en cuero. Los ingleses llegaron en 1607 a Jamestown, Virginia, 1613 2 barcos holandeses a Nueva York y 1620 los peregrinos de Mayflower. El fin del dominio hispánico. En 1803, España devuelve Luisiana a Francia, Estados Unidos en el 12 toma Florida, en el 19 España cede a Florida y pasan a depender de México. En 1822, Texas, Nueva México, Arizona, California, Oklahoma, Colorado, Utah y Nevada. Desorganización y descontrol. ¿Por qué? Porque los habitantes de esa zona se sentían hispanos representados en Madrid, pero no en México. Y entonces se aflojaron todos los vínculos existentes. Se hizo el tratado, Texas declaró su independencia en 1836 y el tratado de Guadalupe Hidalgo que sacó los últimos territorios en 1848. La cesión total fue con 3 condiciones: respetar las tierras, respetar la lengua y respetar la religión católica. Ninguna fue respetada. Se cambió política sobre nativo y explotación de tierras y se dio de baja todos los títulos de propiedad española. Al anexionar Estados Unidos los territorios, no entra en un territorio incivilizado, sino explorado, comunicado con cultura, lengua, minería, agricultura, ganadería y economía funcionando, con una población nativa en gran parte asentada, civilizada y cristianizada. Había sido una labor de más de 300 años. En 1841, ahora estamos hablando ya después, ¿no? Llega a Sacramento la primera caravana de las muchas de buscadores de oro. Hay lucha entre Texas y Nueva México, pacto entre México y Texas. En fin, se pierde el respeto a las propiedades, la lengua y la religión. Y luego de las anexiones, esto también es interesante, ahora estamos ya pasando a lo... Mariano Vallejo fue el primer convencional constituyente y senador de California en 1842. Otro legislador californiano en 1856. En 1862, en la Guerra Civil, el primer almirante David Farragut
era originario de Mallorca. El gobernador de Nueva México hace desaparecer en 1871 el archivo colonial. Qué raro, ¿no? Guerra en Estados Unidos. Estados Unidos saca Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, luego de 400 años en hispánico. Una sorpresa, mírenlo, no puede que no sea verdad, pero en 1901 nace en Almería José Luis Guirao, conocido como Walt Disney. En 1916, el primer gobernador hispano de Nueva México, Octaviano Larrazolo. En la Segunda Guerra Mundial, 400.000 hispanos luchan en las filas norteamericanas. Y en 1952, Puerto Rico se declara Estado Libre Asociado. Se calcula que hay unos 54 millones de norteamericanos de raíces hispánicas, y entre los más famosos norteamericanos hispánicos está uno de sus más grandes filósofos, Jorge Santayana, nacido en Madrid. Vivió y murió en Puerto Rico Juan Ramón Jiménez y Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina. Se calcula que el 17% del país es hispano. Bueno, ya con esto tienen una idea. Fray Junípero Serra era el único extranjero que tenía en el Congreso de los Estados Unidos una foto con los grandes próceres norteamericanos. Ahora lo están tratando de sacar, pero el Papa nuestro ha tratado de parar esa maniobra, santificándola a Fray Junípero Serra como testimonio de santidad en los Estados Unidos, porque fue el protagonista de una nueva primavera evangelizadora en esas tierras. De manera que espero haberles dado una idea no sectaria, pero histórica de lo que fue España en Estados Unidos.